Muy buenas noches. El tema de hoy, un tema medio polémico, la justicia indígena y la pena intercultural. Como siempre, temas que no constan en los libros, que no están en el conocimiento en el Internet, temas que salen de la práctica penal. La justicia indígena, no voy a referirme a quienes han cometido un delito siendo indígenas. Cabe diferenciar entre la justicia indígena, la justicia comunitaria y la justicia campesina. ¿Qué tipo de delincuencia tenemos de ahí? Primero, la que se comete dentro de un territorio que pertenece a una comunidad indígena, campesina o comunitaria. Aquellas se arreglan de acuerdo a las normas, leyes ancestrales y a la costumbre de dicha comunidad indígena campesina. La segunda, aquellos indígenas o campesinos o comuneros que cometen un delito fuera de su comunidad. Están sometidos a lo que conocemos como la justicia ordinaria, es decir, todos los ecuatorianos y extranjeros que adecúan su conducta a un tipo penal que está sancionado en nuestro país. De ahí, quiero referirme a lo siguiente. ¿Qué sucede cuando un miembro de una comunidad indígena comete un delito en cualquier parte de la ciudad y del país? Indudablemente, este es juzgado de acuerdo a las leyes ordinarias, a las leyes penales, bajo la Constitución de la República. Pero también quiero indicar que a este ciudadano o ciudadana que comete un delito ordinario fuera de su comunidad, le protegen leyes internacionales, como los pactos y convenios de derechos humanos. Pero también le protege una norma, un principio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, o conocida como la OIT. ¿Cuál es la recomendación de la OIT? Que las penas deben ser sustentadas, deben realizarse en los lugares donde a ellos pertenecen, es decir, a la comunidad que pertenece un ciudadano que cometió un delito. Nos preguntamos si esto es posible en el Ecuador. Sí es posible que alguien que pertenece a esa comunidad vaya a cumplir la pena en la misma. Personalmente, tengo 3 casos que he conseguido en el país. El último en la ciudad de Ibarra, bajo una resolución de uno de los jueces o de los jueces del Tribunal de Garantías Penales, precisamente aplicando la resolución de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el sustento jurídico para solicitar aquello? Precisamente la resolución de la OIT sobre penas interculturales, prevaleciendo los derechos de los grupos vulnerables, de las minoritarias y de los individuos, en este caso del sector indígena, del sector campesino, se acogen a dicha resolución a nivel de América Latina. Y por supuesto debemos manifestar que la Constitución de la República del Ecuador establece como uno de los principios la interculturalidad, muy conocido y muy reconocida en la Constitución y a nivel internacional. El Código Orgánico de la Función Judicial se refiere también a varios principios como los que están establecidos en que sea de directa e inmediata aplicación los instrumentos internacionales y la Constitución de la República. Vemos cómo va concordando la aplicación de las leyes y los principios. Y por supuesto, el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto hace referencia a que efectivamente debe aplicarse la ley, dice este código, la Constitución y los instrumentos internacionales. De ahí que, al existir un instrumento internacional o varios de ellos,
se han constituido en materia de derechos humanos en supraconstitucionales. Es decir, cuando aplicamos a cada uno de los casos, tienen mucho más valor que la propia Constitución inclusive. Ese es el sustento jurídico. También nos sustentamos en jurisprudencia internacional, como son las emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a recomendaciones de la misma sobre las penas interculturales, sobre el juzgamiento, es decir, del juzgamiento o de la justicia indígena. Esta acarrea varios principios que no los vamos a tocar este momento porque el tema es netamente preciso, donde tiene que cumplir la pena un miembro de una comunidad indígena. Luego tenemos que referirnos a los requisitos, fundamentalmente. ¿Cuáles son los requisitos para que cumpla la pena un ciudadano que pertenece a una comunidad indígena o campesina que ha cometido un delito dentro de la justicia ordinaria? Primer requisito, dentro del proceso o luego o en el momento o antes de solicitarlo, tiene que hacerse una pericia antropológica, una pericia sociológica y una pericia de entorno social, familiar y laboral. ¿Qué probamos con la pericia antropológica? La pericia antropológica nos lleva a establecer a qué etnia pertenece. Efectivamente, si pertenece a dicha etnia, será a ese lugar, a esa comunidad a donde tenga que ir a cumplir la pena, la sanción. El entorno social es para establecer efectivamente si perteneciendo a esa comunidad tiene o va a tener un lugar de domicilio en la comuna, en la comunidad, en el sector a donde vaya a cumplir la pena. El entorno familiar de él, si es que es descendiente de uno o de los dos padres de una comunidad, es decir, de una etnia indígena, de un sector campesino, y por supuesto el social y familiar tiene que ser acogido por el presidente de la comuna, quien dirige el sector campesino o hacia dónde va a ir a cumplir la pena intercultural. Es decir, por escrito tiene que presentar el presidente, el secretario de la comuna, del lugar a donde tenga que ir a cumplir la pena, y por supuesto la aceptación de ellos. Generalmente hacen una asamblea en su comunidad para aceptar o no a que dicho ciudadano o dicha ciudadana vaya a cumplir la pena. Requisito fundamental. Tercero o cuarto requisito es el siguiente. Obviamente debe existir una sentencia, una resolución, bien sea de procedimiento directo, procedimiento abreviado, la etapa de juicio, o posteriormente también se la puede solicitar dentro de un recurso de apelación, de un recurso inclusive, bien cabría en un recurso de casación o un recurso obviamente inclusive de revisión. Vamos a referirnos a la sentencia. Precisamente en el momento en que estamos en la audiencia, cuando nos toca en la etapa de prueba, en la teoría del caso debemos presentar en el supuesto no consentido de que sea resuelto como culpable de un delito, solicitar de manera verbal que se cumpla el mandato de la OIT más las normas ya indicadas, el sustento jurídico legal indicado, y obviamente solicitar que el tribunal, los jueces o el juez unipersonal establezca en sentencia que la pena se cumpla en determinado lugar, en determinado sector a donde solicitamos nosotros. Luego de ello, dictada la sentencia, se realiza una audiencia. A la audiencia comparecen, ese es el trámite. El trámite es en forma verbal, pero también hay que solicitarlo por escrito, con los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, el motivo por el cual pedimos, con el sustento legal de que cumpla la pena en la comunidad. Señalan los jueces una audiencia. A la audiencia comparece la parte interesada, comparece la fiscalía, los acusadores particulares en caso de que lo haya, comparecen también la prueba pertinente, es decir, los que dirigen la comuna o la comunidad, comparecen familiares del ciudadano para dar fe que él pertenece a una familia de esa comunidad,
certificados del registro civil sobre la cédula, documentos de identidad, la pericia antropológica, la pericia sociológica, la pericia de entorno social, familiar, laboral y por supuesto tienen que comparecer también alguien, es importante, una figura que no muchos conocen. A esa audiencia hay que solicitar nosotros un amicus curiae. ¿Quién es el amicus curiae? El amicus curiae es un tercero no interesado o no parte del proceso penal, suponemos, no parte del proceso, pero que puede comparecer ante dicha audiencia, porque eso pertenece al sistema interamericano, para exponer los motivos de derecho, los motivos que favorecen a dicho ciudadano, y puede exponer, inclusive él en la audiencia, exponer los motivos por los cuales comparece. Eso se llama la figura del amicus curiae dentro del sistema interamericano de derechos humanos, dentro del sistema constitucional, cuando realizamos algún trámite, alguna acción constitucional en la Corte Constitucional, se presentan los amicus curiae. Ustedes deben haberlo escuchado. En esto es importantísimo presentar a alguien o varias personas que representen el amicus curiae. Puede ser de varias organizaciones. Por ejemplo, puede ser de la CONAIE, la FENOCIN o cualquier otra organización a la que él pertenezca, el ciudadano que cometió un delito, que cometió una infracción. Dictada la resolución o la sentencia, la resolución sería, no sentencia, la resolución aceptando la petición y ordenando que vaya a cumplir. ¿Qué tiene que decir el presidente de la comuna? Tienen que establecer ellos qué pena, si cabe el término, tiene que ir a cumplir. Por ejemplo, el trabajar en la comunidad todos los días, 2 horas diarias, lo que sí no puede salir de la comunidad hacia otro cantón, otra ciudad. Tiene que permanecer durante el tiempo, obviamente cuando le toque los beneficios penitenciarios, como el 60% de régimen semiabierto que se llama, pero también se acogería en su momento, cuando está cumpliendo la pena, a esos beneficios penitenciarios o del régimen penal, de derecho penal ejecutivo, como suele conocerse. Importante en esta situación se presenta, cabe mencionar en qué tipo de delitos puede ir a cumplir la pena. Aquí viene la interpretación pro hominem, pro personae, y la interpretación intercultural, lo que más favorezca al procesado, al reo, al sentenciado, lo que más favorezca para su comunidad. El tipo de delito no se establece precisamente si es un delito de prisión, un delito menor o un delito mayor. Podemos solicitar en cualquier tipo de delitos. Se dirá que hay excepciones como los delitos sexuales o los delitos de carácter narcotráfico o de corrupción, generalmente peculado bancario, peculado el que se comete en las cooperativas manejada por indígenas, generalmente se ha dado en los últimos tiempos. Sin embargo, podría el juez hacer una interpretación ad hominem, en contra, estableciendo, por ejemplo, el caso de que se trate de un psicópata sexual. Esa sería la única posible excepción a la que la comunidad no esté de acuerdo. Inclusive, si la comunidad está de acuerdo, podrían acogerle bajo las circunstancias y los parámetros que ellos establezcan en la asamblea de la comuna, es decir, el presidente de la comuna en asamblea van a establecer todas las circunstancias. Sin embargo, podría ser una de las excepciones cuando se trate, como se conoce, de un depredador sexual. Luego de ello es importante de esa resolución. Cuando ya obtenemos la resolución, debemos hacer conocer a la OIT, debemos hacer conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto tenemos que hacer conocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como en nuestro país, en los que representan el máximo organismo de control constitucional y de control de los derechos humanos, es la Corte Constitucional, debemos hacer conocer a la Corte Constitucional dicha resolución o solicitar al juez que el juez haga conocer su resolución
obviamente porque ellos son los controladores del respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la interculturalidad está por y sobre, adquiere mayor valor legal constitucional a nivel nacional y a nivel internacional. También es importante señalar qué conseguimos con ello. Con ello conseguimos apegarnos a ese nuevo concepto de sistema penitenciario comunal, es decir, que sea de última ratio la cárcel, de última ratio aquello que reemplaza a la venganza, a lo punitivo del Estado, a lo sancionador del Estado. Obviamente, nuestro país acoge todos esos principios, todos esos derechos y obviamente esas libertades para los sectores campesinos, indígenas y comunitarios. Por lo tanto, en la práctica acudo ante los compañeros, los colegas de litigio penal especialmente, a que pongan ante los jueces, ante los tribunales de justicia, esta práctica penal, que en definitiva, en el caso personal, en 30 años, he tenido 3 casos, pero sin embargo, estamos solicitando ya en La Tacunga, en Turi, en los lugares donde puede solucionarse de esta mejor manera. ¿Qué mejor este momento de la pandemia del COVID? Precisamente estamos solicitando nosotros en La Tacunga, en Ibarra y en Ambato, de algunos compañeros que están detenidos por ciertas circunstancias. Esperemos a ver cuál es la respuesta de los jueces competentes. Las circunstancias que podemos solicitar es un habeas corpus, inclusive una sustitutiva a la prisión preventiva, y que la pena la vaya a cumplir en la comuna, en la comunidad. Quiero ser claro que sobre la teoría, sobre la dogmática que llaman los penalistas teóricos, doctrinarios, y está muy bien, saludable, lo encontramos en los libros, en la jurisprudencia, pero fundamentalmente encontramos en la jurisprudencia boliviana. Ahí existe una jurisprudencia ya constitucional, inclusive de precedentes constitucionales, sobre cómo se lleva la penología en dicho país. Pero nuestro país no debe quedarse atrás. Si bien es cierto, existen grandes organizaciones sociales, pero me pregunto cuándo una organización social ha presentado una petición. ¿Cuándo un colega que pertenece inclusive a las comunidades ha presentado esto? Lastimosamente no lo han hecho. Siempre hay que arriesgarse como abogado litigante a generar nuevos derechos, nuevos trámites que están establecidos en la ley. Es un sistema de interpretación pro homine, indubio, pro reo, a favor de las comunidades indígenas. Puede suceder lo mismo en el oriente con varias comunidades que pertenecen a los Shuar, a los Ashuar, a diferentes comunidades. Igual en la costa, sobre diferentes comunidades en la costa ecuatoriana, en el sur del país y en diferentes otros países a los que podamos llegar con este discurso de carácter penal intercultural. Es importante señalar además que obviamente estamos garantizados fundamentalmente por este sistema que se llama hasta el 2020, conocido como el neoconstitucionalismo o sistema garantista. Veamos qué pasa de aquí en adelante, pero eso va a ser difícil que vayan cortando esos derechos que ya se han adquirido durante años y años gracias al sector indígena. Cabe una pregunta: ¿podrán los dirigentes campesinos, ustedes saben a quiénes me refiero, de las revueltas últimas, por ejemplo, en el caso de que resultaren sentenciados con una pena, podrán ir a cumplir su pena en sus comunidades? Sí, tendrían que cumplir la pena en sus comunidades. Ese es su derecho fundamental. Hago un llamado a todos los colegas de las comunidades, de las organizaciones indígenas, campesinas, comunitarias del país, de organizaciones sociales que cubren esos derechos, a que lo hagan. Hagamos cumplir los valores y los principios para nuestros hermanos indígenas, campesinos y comunitarios. De pronto hay alguien que pregunta algo. ¿El peculado aplica en justicia indígena? El doctor Ricardo Zamora. La justicia indígena, voy a referirme concretamente porque el tema es el cumplimiento de la pena de miembros de la comunidad indígena. Sí aplica en peculado el cumplimiento de la pena. Ahora, justicia indígena es otra cosa. La justicia indígena se la hace en su comunidad.
para que exista justicia indígena debe existir identidad de las partes. Las partes deben pertenecer a la misma comunidad indígena. Aquí cabe importante señalar la diferencia entre comunidad indígena, campesina y comunitaria. Existe territorio, lengua, identidad cultural, costumbres ancestrales. Eso maneja una comunidad indígena, inclusive su forma de juzgar se denomina justicia indígena. Ahora, un grupo que pertenece a tal o cual sector, me invento, de un sector de Riobamba, pero ellos viven acá en Quito, en el sector del mercado mayorista, ¿ellos pueden hacer justicia indígena? Sí, siempre y cuando tengan identidad de las partes, pertenezcan a su comunidad, tengan el mismo idioma, las mismas costumbres ancestrales, aunque el territorio esté ubicado en otro lugar. A diferencia de la justicia indígena, la campesina, que viene a ser dentro de esa doctrina, de ellos no salen de su sector. Están ubicados en determinado lugar, territorio, idioma, identidad cultural y, por supuesto, costumbres ancestrales y forma de juzgar. El peculado es un delito que sí cabe, el peculado bancario, el peculado cometido dentro de las cooperativas indígenas en Ambato, en Ibarra, en Cuenca. Háganlo, compañeros, colegas. Soliciten esto que tienen que darlo. Si no le dan, cometen una violación a las garantías judiciales y objeto para demandar internacionalmente. Alguien pregunta, un mestizo que comete delito en una comunidad indígena, ¿qué ley se aplica? El doctor Leo Gonzaga desde Santo Domingo. Precisamente si un mestizo se encuentra dentro de la comunidad, dentro del lugar al que él no pertenece, pero pertenece a un sector indígena, sí puede ser juzgado bajo las costumbres y leyes ancestrales, a través de un debido proceso, como se lo hace ante el Cabildo. Se presenta el presidente del Cabildo con el secretario, solicita la reunión de toda la comuna, se lo hace un juzgamiento, es un procedimiento expedito, si cabe el término, porque se hace en una sola audiencia, se le juzga, se le da el derecho a ejercer la defensa. Lo hemos hecho en varias comunidades, dependiendo el famoso caso Canchagua, en donde prácticamente le quemaron, le incendiaron, le torturaron íntegramente a nuestro patrocinado, el caso Canchagua. Eso no es justicia indígena. Ahí ya cabe un delito de asesinato, de tortura, de agresión física, psicológica, es decir, sancionado por la ley. Ahí ese tiempo logré que sancionen al hermano de una gran dirigente indígena, entre comillas. Sin embargo, la sanción fue de 1 año para aquellos que le asesinaron a mi patrocinado. Pero sí pueden ser juzgados dentro de esa comunidad. Saludos a todos los amigos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Peach and Green Land. Gracias, amigos, siempre en vivo y en directo.